cloroplasto, que es donde está la clorofila, y por eso se ve verde. Y ese tiene la capacidad, el mismo, de convertirse en lo que se llama cromoplasto. Entonces, el mismo degrada las clorofilas y aparece el de color. Entonces, el mismo organelo cambia de nombre según el pigmento que tenga. Entonces, ¿qué es lo que gatilla que pase de un lado a otro? Bueno, dijimos las diferencias térmicas día-noche, que haya más o menos unos 10 grados, que la temperatura más alta 20, máximo 22 grados, y ojalá en la noche cercana a 10 grados, si es menos, mucho mejor, porque eso le hace bien para la coloración más rojiza. Esa es la primera condicionante. Segundo, ¿qué va a hacer que mi fruta tome un naranjo más parejo, más intenso, que pueda desarrollar buen color? Va a depender de la cantidad de azúcares, y en este caso sacarosa, que pueda acumular en cáscara. ¿De qué me refiero con eso? ¿Y por qué dice días 12,5 grados? A ver, sabemos que esa es la temperatura a la cual los cítricos se activan, y con eso me refiero a que tenga acumulación térmica. En la medida que yo tengo buena acumulación térmica durante el desarrollo del fruto, sobre todo etapa 2, que haga calorcito, que crezca bien, harta fotosíntesis, parte de los azúcares no se va todo al interior del fruto. Hay una parte que queda en la cáscara, ¿ya? Se va acumulando. Y en la medida, y en la medida que yo tengo más azúcar acumulada de tipo sacarosa, como dice aquí, la acumulación de azúcar promueve la degradación de la clorofila y la biosíntesis de los carotenoides. ¿Ok? Porque una de las vías que está activando precisamente es la vía del etileno, que impulsa hacia la degradación de las clorofilas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va ocurriendo cuando yo tengo veranos calurosos, con alta fotosíntesis, crecimiento de fruto. Ya parto con algo o con un pie derecho para desarrollar color. Claro que se tiene que dar la diferencia térmica para que esto se pueda expresar, pero ya tenemos en el fondo lo básico para que tengamos una bonita coloración de fruto. Si tuvimos un verano muy benigno, fotosíntesis y acumulación de azúcares, pero no se da el diferencial térmico, no va a quedar mucho más pálido igual, porque voy a tener problemas en degradación de clorofila y aparición o sea, sobre todo aparición de carotenoides, ¿ya? Porque me falta frío. Eso es el proceso normal. ¿Qué cosas hacen que esto se retrase o se ralentice si es que yo tuviese todos estos factores que les nombré? Bien, hay dos cosas fundamentales que van a retrasar, ralentizar, impedir el cambio de coloración. Uno de ellos es el nitrógeno, ¿ya? Como dice aquí, estos factores, los factores nutricionales pueden interactuar con las condiciones ambientales, ya que las bajas temperaturas del campo reducen la absorción y concentración de nitrógeno en el fruto, desencadenando la transición de cloroplasto a cromoplasto en el florero. ¿Qué quiero decir con esto? Este paso de cloroplasto a cromoplasto, que está gatillado por todo lo que les dije, si tiene acá alguien que se llama nitrógeno, este nitrógeno en estado nítrico principalmente, ¿ya? Nitrato de potasio, nitrato de, bloquea, y por eso sale no sale una flechita, sino que sale aquí como una T. Esto significa que bloquea, aunque esté todo lo otro, bloquea el paso de cloroplasto a cromoplasto, y por lo tanto tiende a haber coloración verde en el fruto. Y eso es lo típico que pasa cuando uno se engolosina y empieza a estar con fertilizaciones nitrogenadas en enero, febrero, marzo, abril. Eso es lo más nefasto. Insisto, nitrógeno principalmente, formas nítricas, son las que más afectan este cambio o este gatillamiento de cambio de color. Lo bloquean. Eso es lo que hace. ¿Ok? Y por otro lado tenemos la amiga número uno de lo verde, que yo siempre lo digo, nitrógeno y gibberelicos van de la mano, que son las gibberelinas. La presencia de gibberelina también es un potente bloqueador del cambio de color. ¿Y cómo puedo yo tener gibberelinas? Sencillamente teniendo crecimiento vegetativo, cuando yo estoy estimulando vigor, crecimiento, por un lado, ¿con qué lo estoy estimulando? Con nitrógeno. Y el estimular crecimiento, elongación de brotes, chupones, por ejemplo, ¿ya? Sobre todo chupones tardíos,
Eso es una fuente muy alta de gibberelina endógena y eso también bloquea el cambio de coloración. Como dice acá, las gibberelinas elevadas en el fruto o aplicadas exógenamente, que a mí se me ocurrió aplicar gibberelina, pueden reducir la transición del cloroplasto a cromoplasto, o sea que pase de verde a tomar color. Y los mecanismos moleculares asociados con la degradación de las clorofilas. Perdón, eso, CHL es abreviación de clorofila. Y la acumulación de carotenoides. Apoyando que el desarrollo del color de los cítricos requiere, y por eso está en rojo, disminución en los niveles activos de gibberelina en el flavedo, la parte más externa de la cáscara del fruto. O sea, es fundamental eh, reducir todo lo que tenga que ver con gibberelinas. Y la gibberelina está asociada a crecimiento verde, brotes, y de la mano con el nitrógeno. Entonces, claro, si yo empiezo a vigorizar de alguna manera, por ejemplo, una poda muy tardía, se me ocurrió por ahí por marzo, abril, ir a deschuponar y hay temperatura e incentiva nuevamente brotación, eso le hace mal a la coloración. ¿Ok? Aquí tienen una gráfica que muestra efecto de la aplicación de ácido gibberélico, GA3, una de las formas de la gibberelina, nitrato y agua sobre la evolución del color en clementina, un trabajo hecho el año 2005. Aquí tienen días después de la aplicación, aquí tienen el índice de color, que este índice de color se mide con un colorímetro, un aparatito. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, el color, mientras más negativo, más verde. El menos 20 es el verde, como le digo yo, el verde loro, ese verde botella así potente, para que se hagan una idea. Y ya -5 es cuando estamos cercanos a ella a quiebre de color. Sobre cero es cuando ya están apareciendo todos los carotenoides en el fruto. Entonces, ¿qué se muestra acá? Tenemos control, que es el que tiene el circulito blanco, digamos. Entonces este frutito viene tomando coloración y se pega el salto, ¿ya? Desaparece lo verde y empieza a aparecer la típica coloración naranja. Pero si se fijan, cuando uno aplica, por ejemplo, aquí en el triangulito este nitrato o gibberelina, queda atrás, o sea, se retrasa. Y esto significa que esta fruta puedo estar esperándola 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ¿ya? Que va mucho más atrasada que la otra. Y esto también tiene una implicancia, que para desverdizar, como se lo voy a mostrar ahora, yo necesito un mínimo de coloración. Entonces esta fruta, si es una clementina, lo más probable es que no se va a poder desverdizar, va a haber que esperarla mucho para meter la cámara. Y ahí después ya vienen todos los problemas que tienen que ver con integridad de la cáscara. ¿Ok? Aquí tienen otro trabajo, otro ejemplo, es también ácido gibberélico aplicado en 10 partes por millón sobre la evolución del contenido de clorofila. Esto es Mandarino Fortune, también un trabajo de los españoles. Acá tenemos las clorofilas, o sea, el contenido de verde en el fruto, y aquí tenemos tiempo. Las fechas están para el otro hemisferio y yo por eso puse de referencia abril aquí, que en el fondo era el 30 de abril, y aquí empezamos en noviembre, en adelante diciembre. ¿Y qué estamos mostrando acá? Aquí tenemos el control, que no tuvo ninguna aplicación, este que es como una crucecita, y que muestra que ya a partir del equivalente de abril, cuando empezamos a gatillar el cambio de color, miren cómo caen las clorofilas, el verde. Esta es una evolución natural del verde en un fruto, cae prácticamente y llega a cero. En cambio, aquí tenemos, por ejemplo, esto, ácido gibberélico. Miren cómo retrasa, ¿ya? Y de hecho siempre mantiene algo de verde respecto a no aplicar nada. Acá tenemos una mezcla un poquito más nefasta, en el fondo, que es gibberélico con nitrato de calcio. Imagínense, o sea, verde, 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 verde. Y al final llegamos a un nivel similar, pero se demoró bastante. Y si yo ya tengo, si fuese una clementina, por ejemplo, ya tengo sólidos solubles, Brix, y quiero desverdizar, esto lo ralentiza, lo ralentiza, lo ralentiza, y ese es un problema. ¿Ok? Bueno, aquí otro ejemplo, limonero, esto es variedad Lisboa, que fueron tratados el 17 de abril, ya las fotos fueron tomadas en 2 meses posterior. Aquí está el testigo, esta es la coloración en el fondo normal que debió haber tomado, y aquí está la aplicación de 30 miligramos por litro o 30 partes por millón, ya este en el caso de gibberelina, y ustedes pueden ver
como la fruta está verde, o sea, sin ningún matiz o esbozo de presentar algo de color, ¿ya? Entonces, aquí también lo pueden ver, se ve un poquito más claro la comparación que está con giberélico. Aquí tienen 20 partes por millón y aquí 30 partes por millón. Claramente, mientras más alta es la concentración, mayor va a ser el efecto. Y lo que les decía, el tema de desverdizado. Cuando yo quiero meter fruta a cámara, y en especial clementina, que en el fondo es una de las especies que se desverdiza por naturaleza, hay que tener, para que se desarrolle y pueda aflorar todo el color, hay que tener siempre un mínimo de coloración. ¿Por qué? Porque lo que interesa cuando yo desverdizo, en el fondo no es que tenga menos verde, es que ya tenga desarrollado carotenoides. Eso es lo importante, porque esos son los que tienen que aflorar. Cuando el verde ya cambió de este verde oscuro a un verde más pálido, eso ya no es problema sacarlo. El tema es que haya desarrollado estos pigmentos debajo que puedan aflorar y dar esta coloración naranjo mucho más intenso. Por eso, al desverdizar, debe haber un mínimo de color ya desarrollado para que pueda tomarlo toda la planta, ¿cierto? Esto me interesa que lo vean, es una foto bien antigua, pero no he encontrado ninguna más bonita que esta que lo muestre. Aquí ustedes tienen tres niveles de coloración. Un verde más intenso, o sea, o mayor cantidad de verde, ya porque es más naranjito, y esta con mucho menos visos verdes y con algo ya de tonalidad. Y aquí tienen la fruta que salió post desverdizado. Entonces, ¿qué es lo que ve uno? Que aquí, miren, hay visos verdes, visos verdes, visos verdes todavía, visos verdes. La fruta que entró, en el fondo, con más coloración verde inicial. Esta está, sí, naranjito, qué sé yo, pero esta está con si ustedes se fijan, una tonalidad de naranjo distinta. Si bien están las dos con 100%, pero esta está un naranjo mucho más intenso. Entonces, a eso me refiero que mientras más esbozo de color inicial tiene una fruta, mejor va a ser el desverdizado y menos horas también la voy a poder tener en cámara. ¿Ok? De hecho, aquí un poco lo mismo. Esto de hecho una clementina, evolución del color durante la desverdización. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, fruta, aquí está el índice de color, como les dije, lo más negativo significa color más verde el oro, más positivo, full coloración naranjo, y mientras más alto el número, más intensidad de color naranjo. Entonces, cuando empezamos una fruta que está aquí abajo, menos 16, o sea, verde, verde, la podemos tener en desverdizado. ¿Va a evolucionar el color? Sí, empieza a subir, pero ahí con suerte llegó a cero, que cero, para que ustedes se hagan una idea, es esto. Ese va a ser su color final, ¿ya? Aquí tenemos una fruta que empezó un poquito más arriba, ¿ya? Y termina más arriba, pero la que empezó ya, fíjense aquí, entre ya el -4 y el 4, termina con una coloración mucho más atractiva, mucho más naranja. Y, bueno, aquí están los distintos porcentajes a lo que se obtiene finalmente. O sea, con esta, por ejemplo, llegamos a un 90% de desarrollo de color, o sea, una fruta ya naranja por completo. ¿Ok? Y acá, esta pobre terminó con un 10% de color, que en el fondo que era esta foto que yo les mostraba acá. Entonces, súper importante el desarrollo de este pigmento naranjo debajo de lo verde para que pueda aflorar. Bien, eso en cuanto, dígame. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Las temperaturas de la cuaja afectan en la toma de color? O tiene algo que ver, por ejemplo, que haya habido o se haya en la cuaja expuesto a temperaturas muy bajas, por ejemplo? No, O nada que ver. no, porque tienes, en el fondo, cuando cuaja, tú recién estás empezando a desarrollar las primeras células, ¿ya? Y esas células solamente contienen en forma inicial clorofila. Por lo tanto, no tienen capacidad de desarrollo todavía, no son procesos conectados. Ya, comprendo. Joana, Sí, las temperaturas, las posteriores, ya las de etapa 2, esas sí, porque esas tienen que ver con la acumulación de azúcar en la cáscara. Ok, Joana, gracias, profe.
¿Sí? Mira, una pregunta respecto de la imagen que mostraste de la fruta de Venezuela. Esa fruta Ah, que madura tropicalmente, ¿tiene alguna relación a temperatura con los grados Brix? ¿Esa fruta, independiente del cambio de coloración, alcanza la madurez interna o no? absolutamente, porque los procesos de maduración interna van por una vía y lo que es cambio de color va por otra. Son procesos un poquito independientes. En la mayoría de los cítricos coincide que madura internamente, ya sea Brix, acidez y ¿Mm? el cambio de color. Pero en otros, por ejemplo, las clementinas no coinciden. Una clementina full color en forma natural ya está pasada. Ya le bajó la acidez, qué sé yo. Estoy hablando en términos comerciales. Tiene buen Brix, pero ya empieza con problemas de cáscara. Entonces, son procesos independientes que muchas veces coinciden, pero cada uno va por su lado. Perfecto, gracias. Mm. Una pregunta. En el caso de la naranja Valencia, ¿qué le Ujú. sucede si la dejas colgada a la planta? ¿Qué le sucede lo mismo del reverdecimiento? ¿Es un proceso similar a este? Es exacta, comadre. Sí, en el caso de las naranjas Valencia, hacen esto, llegan acá a cromoplasto sin ningún problema. Pero cuando empieza a llegar la primavera, que en el fondo empiezan de nuevo a subir la temperatura, empieza el Mm, metabolismo, empieza la brotación, ¿qué tenemos de nuevo? Verde, crecimiento, ver, nitrógeno y gibberelina. Y este proceso es completamente reversible. Por lo tanto, empiezan los factores represivos a actuar nuevamente y el cromoplasto pasa de nuevo a ser cloroplasto. Claro que no queda verde entera, sino que queda con no, pero manchas. Claro. y en el caso de que continúe el ciclo, vuelve a volver al ciclo, a volver amarilla o más bien tirando a naranja, Claro, si alcanzara a dar la vuelta completa de nuevo hasta la otra, claro, hasta el fin de la estación, porque exactamente, el cloroplasto vuelve a cambiar. no llega al mismo color que tenía al principio nunca. No, ya, claro, sí, por eso colorea como por segunda vez, tiende a quedar un poquito más pálido porque recibió todo el input nuevo de primavera, exactamente. Y se va desgastando porque en el fondo todo ese azúcar inicial que tenía la va consumiendo. Toma Bien, color, pero no el full que a lo mejor tomó en algún momento antes, cuando le correspondía, digamos. bien. Mm, bien. Bien, entonces, eso es lo que ocurre a nivel de cáscara. ¿Qué ocurre internamente en la fruta? ¿Cuáles son los famosos cambios internos? Dos principalmente, o sea, bueno, son tres, que hay, se suelta, hay más cantidad de jugo, pero los que nosotros siempre estamos mirando son la acidez y los sólidos solubles. ¿Qué es lo que pasa? A diferencia de lo que uno cree, el ácido cítrico, que es el ácido mayormente preponderante, porque hay otros ácidos, pero es el que está en mayor cantidad, dice, se comienza a acumular en la segunda fase de desarrollo del fruto, cuando está en crecimiento exponencial, lo que me está mostrando aquí el verde. Ahí se empieza a acumular el ácido. ¿Ok? De hecho, si ustedes prueban por ahí por marzo una fruta, eso es incomible, es puro, puro ácido. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Acumula, 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 llega a un pic de acumulación. ¿Cuándo? Cuando la fruta más o menos alcanza ya el 50% de su tamaño o un poquito más. Ahí es cuando está ácida al máximo. Y después empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir. Y ya llega la última fase de disminución cuando comienza lo que es la maduración. Lo que nosotros vemos o medimos es esta última parte, porque antes de esto el contenido de ácido ha sido muy, muy alto y ya se venía degradando. O sea, cuando nosotros cosechamos, estamos hablando de valores, ojalá cercanos a 1,1, si está más ácida está con 1,2 o si menos ácida cercano al 1%. Acá estamos hablando de 2,5-3% de acidez, o sea, es puro ácido. Entonces empieza a degradar y lo que nosotros vemos o medimos es en esta última fase. ¿Ok? ¿Y
¿Por qué empieza a disminuir? Porque ya como estamos en este crecimiento exponencial también hay un efecto de dilución. Empieza a entrar mucho más agua al fruto y por otro lado hay degradación como tal. Los ácidos se usan para respiración en el fruto. Y por otro lado, ¿qué es lo que está pasando con los azúcares? La sacarosa, que es la principal, ¿ya? Que es el principal azúcar que se obtiene de la fotosíntesis, eh, y que se mueve a través del floema, en el fondo empieza a incrementarse de a poquitito en la fase 2 para hacerse mucho más notorio y llegar a los niveles que nosotros deseamos durante la maduración. ¿Ok? La temperatura, como dice acá, es el factor más relevante que determina el contenido de azúcares y de acidez del fruto. Cuando yo tengo buena acumulación térmica durante toda la fase 2 y a inicios de la fase 3, puedo tener buenos grados Brix y buena degradación de acidez. Cuando yo tengo veranos más flojitos en términos de temperatura y entro a otoños ya más fríos, siempre va a haber un menor contenido de azúcares y un nivel de acidez un poco más alto. ¿Por qué? Porque la temperatura me ayuda a que se vaya metabolizando esa acidez y si está más frío, esa metabolización va a ser mucho más lenta. ¿Ok? Como dice aquí, altas temperaturas en el día disminuyen la acidez por mayor respiración de estos ácidos orgánicos. Y por otro lado, las temperaturas medias promueven fotosíntesis. ¿Eso qué significa? Más carbohidratos, más azúcares, más Brix que yo voy a poder tener en el fruto. ¿Ok? Bueno, y por consiguiente, se incrementa la relación sólidos solubles, acidez. Y como le decía, bueno, hay un cambio que uno como que nunca lo toma en cuenta, que es las vesículas de jugo. Las vesículas de jugo en la etapa 2 todavía están bastante apretaditas. Si uno probar el fruto se siente así como crunch, como un poquito seco. Y ya en la fase 3 de maduración del fruto se sueltan, y hay degradación de pectinas, qué sé yo, y ya se siente esta jugosidad, como decían, la pulpa fundente, mucho más suavecita porque incrementa el contenido de jugo, ¿ya? Hay otra cosa que ocurre en los frutos, principalmente, bueno, ocurre bueno, en todos, pero hay unos que más que otros, que es la degradación de los principios amargos, ¿ok? Porque si uno prueba una fruta que está todavía verde, no solo la siente ácida, sino que a uno le queda un gusto amargo tremendo en la boca, que son dos cosas distintas. Y durante la fase 3, estos principios amargos, que son principalmente terpenos que están ahí, se degradan rápidamente y después la fruta no se siente con ese sabor. ¿Ok? En el caso de las naranjas Nabel, algunos de ellos permanecen en otra forma que cuando uno exprime el jugo y entran en contacto con oxígeno, en el fondo toman esa coloración en amarga, pero esas son otras formas que las podemos encontrar en el fruto. Bien, eso entonces es lo que ocurre ya en la última fase de desarrollo. Y con esto ya completamos el ciclo, o sea, todo el ciclo del fruto. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto? No, no. Perfecto, vamos entonces a compartiendo, vamos a cerrar acá porque vamos a cambiar de clase. Profe, una pregunta, perdón, Sí, que dígame. no alcancé a escuchar, pero la oscilación térmica es buena entonces para la reacción azúcar-acidez. La oscilación térmica es buena para gatillar el cambio de color y para que manifieste el color. Para eso es la oscilación. El azúcar se acumula antes, viene desde la fase 2 acumulándose y todo al principio de la fase 3. Ya, gracias. No, estoy abriendo, aquí está, estaba abriendo la misma clase. Joana, buenas tardes. ¿Sí? Claudio, Buenas. Claudio, cuénteme. tengo una consulta con respecto a las cámaras de verdizado, Sí. ¿ya? Que se ocupan principalmente en los meses de abril, mayo, más o menos, ¿no es cierto? Ujú, sí. Tiene como finalidad cambiar de color, obviamente, en Ujú. cuanto
a fruta, limón, naranja, ¿ya? ¿Es un tema estético o también hay un cambio en la parte interna del fruto? No, el cambio de color y lo que hace la cámara es solamente externo. Perfecto, Sí, porque en el fondo es temperatura, etileno, ¿ya? humedad. ¿Y eso qué es lo que hace? Apurar en el fondo la degradación de las clorofilas y esta salida de los carotenoides. ¿Cuándo puede haber algún cambio interno? Cuando los desverdizados se hagan por mucho tiempo, muchas horas, ¿ok? Porque ¿qué es lo que provoca eso? Deshidratación del fruto. O sea, por eso hay que tener cuidado porque, claro, mientras más temperatura yo le ponga, más acelero el proceso, mayor coloración. Entonces, lo puedo hacer, pero esa mayor temperatura deshidrata. Y al deshidratar, sí puedo tener ciertos cambios porque yo pierdo agua del jugo y eso concentra azúcares y acidez. Pero ese es un fenómeno netamente físico porque son desverdizados que no son hechos de la manera más correcta. Un desverdizado debería ser corto y a la más baja temperatura posible. Pero claramente, mientras más temperatura, mayor desarrollo del color y más rápido. Ya, ok, gracias. Ujú. Bien, terminamos desarrollo del fruto, ahora vamos a ver qué le puede pasar a la fruta. Desórdenes fisiológicos, ¿ok? O fisiopatías, es lo mismo. El primer desorden o fisiopatía que vamos a ver es la famosa oleocelosis, ¿ya? ¿Qué es la oleocelosis? No es nada más ni nada menos que estas manchas que uno puede ver en el fruto, ¿ya? Manchas a nivel de la cáscara. Son solo manchas estéticas o por fuera, ¿no? No afectan en nada la calidad interna del fruto, ¿ok? Y aquí tenemos distintos grados, por decirlo, o distintas formas de expresión de esta mancha. Por lo general, cuando el fruto está con toda su coloración, la mancha queda pálida en tonalidades verdosas, ¿ya? O aquí cuando está, por ejemplo, esta fruta saliendo de desverdizado, miren, es horrible cómo está la mancha. Aquí yo creo que jugaron fútbol con esta pobre fruta, ¿ya? O también puede tomar estas coloraciones cafezosas que se ven en el fondo, así como medio necrosado. Claro, porque aquí estas son limas y las limas, en el fondo, yo las cosecho de color verde y por lo tanto la coloración que toman las células es mucho más cafezosa, ¿ya? Pero todos ellos es oleocelosis. ¿Por qué se produce? ¿Cómo entendemos la oleocelosis? Acordémonos de lo que es la estructura del fruto, sobre todo esta parte de acá. La oleocelosis, como le decía, es algo cosmético que se produce a nivel del flavedo, de la capa más externa del fruto, en la que presenta el color, ¿ya? La blanquita es el albedo. Entonces, si uno ve una fruta, un corte, yo lo hago y lo veo al microscopio, ¿ya? Entonces aquí va a ver arriba la cutícula, aquí va la parte con coloración, voy a poner puntero, la parte con color, y todo esto que ya se ven estas celulitas gorditas, todo esto es el albedo, ¿ya? Si me voy aquí un corte aquí al lado, aquí está, mire. F aquí arriba, es solo lo de arriba, es súper delgadito el flavedo, lo que tiene color, ¿ya? Aquí está la epidermis, qué sé yo. Pero acá tenemos todo lo que se llama mesocarpo o albedo, toda esta parte, ¿ya? Uno tiende a pensar que es lo de acá, ¿no? Empieza desde acá arriba, lo otro es bastante delgadito. ¿Por qué les enseño esto? Porque en el fondo, para tener claro dónde va a empezar el daño. A ver, desorden o trastorno de cáscara, que se caracteriza ¿por qué? Por rupturas de las glándulas de aceite, ¿ya? Y voy a devolver. Glándulas de aceite que están ubicadas no en el flavedo, sino que están en el albedo. ¿Ok? En la parte, como en la región de transición de lo de color con lo blanquito. Ahí están las glándulas de aceite y ahí ellas se rompen. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Esas glandulitas liberan aceites que son terpenoides fitotóxicos que se rompen, los liberan y al entrar en contacto con oxígeno, que es un aceite fuerte, por decirlo así, y empieza a quemar. Eso es todo lo que
en el fondo es el desorden. Entonces, se rompe, sale, empieza a contaminar al contacto con oxígeno, esto oxida y provoca esta mancha. Y esa mancha, como les dije, puede ser de distintos colores, puede ser más verdosa, más cafezosa, dependiendo del estado en el que esté el fruto. Me preguntan, ¿qué variedades de limones y naranjas son más propensas a la oleocelosis? De variedades, la oro grande es bastante susceptible. Es una, dentro de las clementinas, es una de las que bueno, de hecho, las fotos, perdón, esto es todo oro grande. Yo me aproveché para las fotos. Es bastante susceptible. Limones, en general, bastante parejo. Naranjas, bueno, la Fugmoto tiende a, no sé si te puedo decir más, pero sí, si se trata mal, me va a dar un nivel de oleocelosis no menor. La doble de Murcott, por ejemplo, es súper, no voy a decir mala para la oleocelosis, pero en general casi no presenta oleocelosis. O sea, yo puedo cosecharla un poquito más temprano, ¿ya? Hay diferencias con eso. Son principalmente el tema de las mandarinas las que más, los limones, como digo, todos pueden desarrollar. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, tenemos el mismo cortecito, está ahí, se rompe la glándula, esto es lo que contiene el aceite, ¿ok? Y empieza a vaciarse. Empieza a vaciar. De hecho, algunas veces incluso puede dar una vuelta el aceite y salir hacia arriba. Entonces el aceite se empieza a vaciar y empieza, ahí miren, se ve la quemadura. Y la quemadura no empieza arriba, empieza desde aquí y se va moviendo. Esta célula salió, empezó aquí a necrosar. Mira, aquí se ve súper clarito esa capa de ahí, es lo que da el color. Y acá está. Y esas celulitas que originalmente eran gorditas, bonitas, rechonchitas, se empiezan a quedar como mil hojas, porque se empiezan a dañar con estos aceites que son tóxicos, fitotóxicos. Aquí, por ejemplo, esta se vació y ahí empezó de abajo hacia arriba y ahí ya llegó hacia la parte superior y presenta el color. Así quedan. Eso es lo que uno ve finalmente en el fruto. ¿Y por qué les muestro esto? Porque una de las cosas que vamos a ver de las causas, porque dice, las culpables son las glándulas de aceite. Sí, el tema es dónde están ubicadas esas glándulas de aceite, ¿ya? Porque la propensión a presentar más o menos oleocelosis depende de la ubicación de esas glándulas de aceite y cuán fácil pueda salir este aceite hacia el exterior. Miren, ahí tenemos ya. Aquí jugaron fútbol con esta fruta. Miren, acá tenemos zona de ruptura, esto se vacía y miren cómo todas estas células se contaminan y finalmente quedan de ese color oscuro. Esto es lo mismo, pero con un más pituco, con un microscopio electrónico de barrido. Aquí presente era la misma foto, pero lo hicimos, aquí se ve, son células en estado súper real, 3D, que se puede ver aquí cómo se vacían y esta conformación, como le llamamos nosotros, de mil hojas, que va quedando y por eso se ve como más aplanadito donde está el daño. ¿Qué se sabe? Bueno, especie variada, lo que me estaban preguntando. Sí, hay variedades que son más susceptibles, como les decía, por ejemplo, dentro de las clementinas, la oro grande es una variedad sensible. La oro nules también se me quedaba atrás también. De hecho, si ustedes la ven, cuando empiezan a desverdizar las primeras clementinas, se ve con mucha mancha. Y además que hay un afán rápido de colectarlas. Entonces, eso. ¿Qué cosa hace que una variedad o una especie sea más susceptible? Si se fijan acá, es la preponderancia que tenga de las glándulas de aceite. Aquí hay unos trabajos muy interesantes que se hicieron ya hace bastante tiempo y que muestran, son solo para que vean, en el fondo, las comparaciones. Uno, hay variedades, por ejemplo, que tienen mayor cantidad de glándulas de aceite. Por ejemplo, si yo comparo aquí esta, miren la cantidad, estos son distintos cortes a nivel de la cáscara, si yo la comparo con estas otras, tiene mucho menos. O sea, ya el hecho de que haya más glándulas de aceite y que por otro lado, como se muestra aquí, puedan estar más cercanas a la superficie, incrementa la susceptibilidad. ¿Ok? Entonces, claro, eso ahí no tenemos nada que hacer porque eso es varietal.
pero conociendo esta información sí sabemos cómo vamos a tener que manejarla, pero así de arreglar las glándulas no hay nada que hacer. Por ejemplo, aquí dice, esta es área total y la mínima distancia desde la capa epidérmica de la arriba, ¿ya? Promedio de las densidades de las glándulas de aceite. Esto fue medido en distintas variedades, la lima Tahiti, naranjo Valencia, otras mandarinas, da lo mismo, y mandarino Poncan. Entonces, veamos acá, densidad de las glándulas por centímetro cuadrado. Poncan, que es una variedad que se llena de oleocelosis, si ustedes comparan con las otras, tiene mayor densidad, mucho más cantidad, así como lo mostraba la fotografía. Y aquí está el promedio mínimo desde la distancia, desde la última capita hasta donde están estas glándulas, si se fijan es la menor, o sea, tiene muchas más y a la vez está más cerca de la capa más externa. Por lo tanto, la susceptibilidad tiende a ser mucho más alta. ¿Ok? Bueno, aquí un poco lo mismo, total de glándulas de aceite por área, aquí era densidad expresada en milímetros cuadrados, lo mismo, ¿ya? Bien, ¿hay alguna otra cosa que me aumente? Hay un trabajo, y lo quise ver, pero no quiero que con esto uno en el fondo se asuste, pero hay un trabajo que muestra que podría haber una influencia de portainjertos en la expresión del número de glándulas de aceite en frutos. Por ejemplo, aquí tienen unos efectos de los portainjertos, esto fue en lima persa. Aquí tienen naranjo amargo, limón volcameriano, Flying Dragon, que es naranjo trifoliado, citrumelo single y C35. Y si uno ve acá, que por ejemplo en el caso del naranjo amargo, ¿ya? Tiende la fruta, cuando uno la analiza, a tener más glándulas de aceite, y en este caso aquí el 75. Pero este es un caso puntual para lo que es la lima persa, ¿ya? Nosotros no tenemos y no existen para otros cítricos dulces trabajos como este que puedan comparar por injerto. No se alarmen que salió el C35 acá, sino que en este caso específico sí presentó una diferencia. ¿Ok? Bien, ¿qué más influye? Momento de cosecha, y eso yo creo que muchos lo tienen claro, que la oleocelosis se va a expresar más o menos dependiendo del momento en que se coseche. ¿Qué es lo que, y eso me refiero a grado de madurez de la fruta. Aquí ustedes pueden ver frutita más verde, frutita que ya está con color desarrollado. Entonces, sensibilidad a la oleocelosis varía según la fase de desarrollo. Esto fue hecho en naranjo, una variedad de lo mismo, Early Gold, ¿ya? ¿Y qué es lo que está mostrando? Aquí está, esto es la tasa, digamos, de oleocelosis, y este es el grado, cuán marcado está, y esto es la cantidad. Fruta que no ha tomado color, si se fijan, presenta bajos niveles. Ya fruta lista para un estado ya de óptimo de cosecha, miren la cantidad que yo puedo llegar a desarrollar. Y aquí hay fruta sobremadura, que es mucho menor la cantidad de oleocelosis que puede desarrollar. ¿Y esto por qué? Porque cuando la fruta ya está más sobremadura, ¿qué es lo que pasa? Empieza a perder agua. Y vamos a ver que uno de los factores claves en desarrollar la oleocelosis es precisamente la cantidad de agua que pueda haber en el fruto, y especialmente a nivel de la cáscara. Ahí vamos a las condiciones ambientales, ¿cierto? Condiciones ambientales a las cuales, por ejemplo, se le sometido un fruto al momento de cosecha, tales como puede ser rocío, alta humedad relativa, agua disponible, ya sea por riego o por precipitación. ¿Qué es lo que está mostrando esta gráfica acá, en este trabajo? También se hizo en la misma variedad, que estos son días desde la última aplicación de agua, por lo tanto son 8 días sin agua, 16 días sin agua. ¿Cómo se baja tanto la tasa como el grado de oleocelosis? Miren, a medida que la planta y la fruta está con menor contenido hídrico. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que claramente el agua es un factor preponderante en la manifestación y en la aparición de la oleocelosis. Por eso, ¿cómo manejamos la oleo? Bueno, lo primero, reducir el manejo brusco de la fruta al momento de la cosecha o posteriormente en el packing si es llevado rápido.
todo lo que sea golpe, el golpe daña la glándula, siempre. Lo que pasa es que mientras más adentro esté la glándula, probablemente hace un efecto como elástico. Algunas se rompen, algunas no. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Los golpes siempre van a dañar. Y eso se incrementa significativamente cuando la fruta está turgente. Por eso nosotros decimos que no hay que cosechar cítricos temprano en la mañana, cuando está húmedo o después que llovió, porque la turgencia en el fondo hace que sea mucho más propenso a que con golpes de menor magnitud pueda romper células. Ese es el tema. Y por eso tratamos de esperar que la fruta libere un poquito de agua, pierda un poco de agua para poder hacer las cosechas. ¿Ok? Y hay una pregunta, no cosechar con humedad relativa alta. ¿Cuánta? Ya, lo vamos a ir viendo, porque ese 100% cero posibilidad. ¿Ok? Bien, ¿y qué más podemos hacer para la locelosis? Guantes. La verdad es que nosotros hicimos una experiencia hace unos años, precisamente en Lima, porque la lima hay que cosecharla, ustedes la vieron de color verde. Me tocó hacerlo en Perú, en una tesis de magíster, una alumna que tenía, y uno de los tratamientos que hicimos fue el uso de guantes. Y la verdad es que el guante, para tratar de que no apretar con la mano, pero al final el guante uno pierde sensibilidad y por lo tanto causamos un mayor nivel de daño. ¿Ya? Y estos guantes que son de cuerina, ese tipo, tienden a producir un daño mayor, queda mucho más marcado que lo que es la mano, porque uno pierde, como les digo, un poquito el tacto, la sensibilidad, y muchas veces tiende a apretar más que si no tuviese guantes. ¿Ok? Entonces no es un factor que me ayude. ¿Ya? Estoy hablando del típico guante, no de doctor, digamos, estoy hablando de guante de campo. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Calcio. Se ha hablado mucho que el calcio, Profe, eh, dígame, no, pero ahí no tienen problemas con los seguritos o con la inspección del trabajo de si están cosechando a mano pelada. allá ¿Mm? no No, acá en podría. Chile también. Ah, bueno, Claro, como tiene una persona sin guantes, sin bototo y te partean prácticamente. claro. Pero, a ver, una cosa es eso, pero la otra es si tú incrementas o no incrementas con el guante. O sea, a eso me refiero. O sea, si hay que usarlo, hay que usarlo, pero no es un factor que me reduzca la velocelosis, por el contrario, me la puede incrementar. Profe, ¿Sí? pero usted habla de los guantes de cabritilla, ¿no? Esos Sí, guantes como que fueran como de cuerito. esos mismos, esos. Mm. Sí, porque acá hoy día están usando estos que son como una lanilla, como Como de la anilla, sí. Unos que tienen unos puntitos negros. con unos puntitos. Eso es un poquito, eso es más suave, porque ahí tiene Sí. uno más sensibilidad. Sí, Mm. Y hay sí. unos No, que son me con refería palma a larga ese, como decía, y también son ¿Mm? que no se sienten casi. ¿Cuáles? Los flexi, que es un guante que es bien delgadito, que es como en calcetín así por decir, elasticado y la palma tiene como una pequeña capa de látex que la sensibilidad es súper buena. Eso sirve porque ahí tiene sensibilidad. Ese es el tema. Cuando son esos guantes, como les decía, de cuerina, así que uno no siente, no, hay que darle escoba. Lo incrementa. Profe, una consulta y, Dime. por ejemplo, la cosecha de clementina con temperaturas bajas igual influye en la aparición de olocelosis. A ver, lo que pasa es que la gran condicionante es la humedad. Y por lo general, la baja temperatura va acompañada de una mayor humedad relativa. Ese es el tema. Porque es muy raro tener, bajo nuestras condiciones, tener baja temperatura y un ambiente seco. Ya, eso es muy raro encontrarlo. Ya. Bien, ¿qué más hacemos aparte de controlar cómo estamos cosechando? Siempre se ha hablado y se ha dicho y hay referencias o cómo lo pensamos, de mantener
la cáscara lo más elástica posible, que si recibe un golpe, en el fondo haga un juego elástico y no rompa las glándulas de aceite. Y en ese sentido se empezó a trabajar con calcio, ¿ya? Hay algunas referencias, o sea, no algunas, hay muchas referencias que el calcio mejora la integridad de las membranas celulares a nivel de cáscara. Pero claro, no todos los tipos de frutos son iguales. Nosotros hicimos hace unos años tratamientos con calcio. Aplicamos, bueno, en ese momento usamos estos productos, que este era el producto comercial, metalosate calcio y calcio boro, porque queríamos ver si había alguna influencia del tipo de producto, ¿ya? Y aquí están las dosis que estaban recomendadas de cada uno de ellos, el mojamiento, 2.000 litros por hectárea, y esto se aplicó desde cuaja en adelante, se hicieron dos pasadas cada 15 días. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, nosotros fuimos a cosechar, esto fue en Naranjo Fukumoto, y acá están las distintas horas a las que nosotros cosechamos. Esto fue el año 2019, justo antes de la pandemia. ¿Ya? Entonces, ¿qué queríamos ver? Si realmente el hecho de aplicar este calcio, de que supuestamente estábamos mejorando esta cáscara, haciéndola mucho más elástica, nos iba a permitir cosechar más temprano, ¿ya? Para evitar esta humedad. Porque claro, a las 9 de la mañana había un 84% de humedad relativa con 4,7 grados Celsius. O sea, iban bien de la mano baja temperatura con alta humedad. Entonces entramos a cosechar a esa hora, entramos a cosechar después a las 10 de la mañana, ¿ya? Cuando la humedad relativa era de un 72%, ya había aumentado la temperatura a 9 grados, 9,3 grados, y ya nos acercamos al mediodía. Aquí ya era mucho más razonable, 58% de humedad y cercano a los 14 grados. Esas eran las condiciones ambientales. Medimos la famosa firmeza de cáscara con presionómetro, porque eh, con todo respeto y cariño, siempre las exportadoras llegaban midiendo la firmeza para decir si se podía entrar a cosechar o no. Y la verdad que con mucha responsabilidad lo digo que no es un parámetro fiable para decidir si entrar o no a cosechar. Y ya les voy a explicar por qué. Bueno, en ese momento estaban las presiones, si ustedes se fijan, pasadito de 7. Aquí un poquito similar a las anteriores, aunque ya habíamos bajado la humedad relativa. Y aquí sí efectivamente bajó la presión de la cáscara cuando ya habíamos bajado considerablemente la humedad a un 58, estábamos con 14 grados, sin diferencia significativa entre los distintos tratamientos. Pero vamos a lo que... Perdón, aquí algo me pasó con los... Perdón. Algo pasó que eran otros tan escondidos, parece. Un segundo, perdón, pero algo le pasó a la presentación aquí. Denme- Profe, que el otro día me comentaban que en unos fondos estaban cosechando a las 3 de la tarde con estas lluvias que hubieron. No oh. encontraban gente. ¡Ah! Claramente ahí no iban a tener brucelosis. A ver, De 3 a 7. aquí, ves si yo... De 3 a 7, nada, imagínate lo que es eso. Perdón, aquí sí, había un error 600, perdón. Compartir, aquí sí. A ver, ahí está. Si yo sabía, dije, me falta una foto del calcio, si yo le había puesto una... Ahí. Seguir compartiendo. Ahí está. Porque yo sabía que tenía que hablar de calcio mostrando calcio. ¿Ya? Entonces, claro, ¿qué es lo que se supone que hace el calcio? En el fondo, estás trabajando acá estos enlaces entre la pared celular, ¿ya? Aquí se mete entre medio y va estructurando, por decirlo así, entre célula y célula. Eso quería mostrar. Bien, me voy al mismo ensayo que le estaba explicando. Aquí estaban las condiciones, la cosecha 1, ¿ya? Entonces, y aquí está. Incidencia de oleocelosis, temporada 1. ¿Qué es lo que tuvimos? Aquí están las condiciones que le dije ambientales. Ya, entramos a cosechar a las 9 de la mañana. Prácticamente el 100% de la fruta tuvo oleocelosis. Esta es la incidencia, ¿ya?
daba lo mismo que estuviera con calcio, sin calcio, con 2 pasadas, daba lo mismo, todo estaba absolutamente con la celosis. A las 10 de la mañana, entramos una hora más tarde a cosechar, ¿qué es lo que vimos? Que en el caso del calcio, de 2 aplicaciones de calcio, ¿ya? Hubo una leve disminución, me presentó diferencia significativa, pero claro, estábamos cercanos al más del 80% de la fruta con incidencia y el resto sin diferencia significativa. Ok. Entonces, ¿qué me demuestra esto? Que con esa humedad relativa, entre 84 y 72%, daba lo mismo porque toda la fruta estaba con algo de oleocelosis, toda. ¿Ok? Entonces, perdón, me mostraba. Aquí, ¿qué me está mostrando? Que claramente es el factor que me está mandando. ¿Ya? En este caso, insisto, era naranjo de tipo Fukumoto. Y aquí está la cosecha a las 12 del día, cuando estábamos con 58% de humedad. ¿Y qué me dijo? El 95% de la fruta estaba, la de testigo, tenía algún grado de locelosis. Y aquí ya tuve diferencias significativas. Los distintos tratamientos, calcio 2 pasada, calcio 3 pasada o calcio boro, tenían significativamente menos oleocelosis, ¿ya? Que el testigo. Alguien me puede decir, sí, pero igual estamos hablando entre el 75 y el 80%. Sí, claramente, pero me mostró una tendencia que era menor que el testigo. ¿Ok? Cuando lo vemos desde el punto de vista ahora de la severidad, porque una cosa es que tenga algo de locelosis y lo otro que sea severo. Aquí está la escala de severidad. Esto es 0 que no tiene nada, 1, 2 y 3 que no sirve para nada. Claro, la fruta que cosechamos a las 9 de la mañana estaba toda aquí, más o menos, entre esto y esto, toda la fruta. La de las 10 de la mañana tenía un poquitito menos pero en cambio la fruta que cosechamos a las 12 del día, que tenía un poquito menos de porcentaje en total, también presentaba menos severidad de los celosios, o sea, ya estábamos más hacia acá en la escala. ¿Ok? En los tratamientos, en este caso que fueron 2 pasadas del producto, el metalosate calcio, que eran 2 pasadas de calcio, aquí teníamos 2 y aquí teníamos el calcio oro por 2 y este eran de 3 pasadas. Entonces ya nos dio una luz que probablemente podíamos tener algún efecto. Temporada siguiente, mismos árboles, mismos tratamientos, entramos y estas fueron las condiciones de cosecha. Entramos a las 9 y media de la mañana, 88% humedad relativa, 6 grados Celsius. Después, a las 10:45, con 71% de humedad relativa, ya había 9 grados. Y acá a las 12 del día teníamos 67% de humedad y 11 grados. Si se recuerda la temporada anterior, aquí teníamos menos del 60, eran 50 y algo, y con 14 grados. O sea, aquí estaba más complicadito para entrar a cosechar. Y acá teníamos las firmezas de cáscara. ¿Ok? Si ustedes se fijan, prácticamente incluso a las 10 de la mañana teníamos valores mayores que a las 9. Entonces, cuando tengo niveles, y eso lo vimos en la temporada anterior, sobre un 70% de humedad, la verdad es que medir presión no tiene mucho sentido. O sea, me va a marcar entre 70% de humedad, 80%, 90%, es lo mismo. ¿Ok? Aquí sí hubo niveles más bajos a las 12 del día porque estábamos ya con menos de un 70% de humedad ambiental. Marcó menos respecto a las mediciones más temprano, pero no necesariamente entre los tratamientos. Ya, y aquí fuimos a medir qué es lo que pasó. Segunda temporada, de nuevo con las aplicaciones, y acá está la incidencia. ¿Cuánto estaba apareciendo la celosis? En el caso aquí, a las 9 de la mañana, teníamos ya menos, miren, 50%. Y aquí ya me marcó una diferencia, ¿ya? Que con respecto al año anterior. Mismos árboles, mismos tratamientos. Y teníamos una menor incidencia con diferencias estadísticas respecto al testigo con estas aplicaciones. A nosotros nos gustaban más las de calcio solito. A las 10 de la mañana no nos presentó diferencias estadísticas, pero sí una tendencia que presentaban los tratamientos, se veía que tenían un poquito menos. Y cuando cosechamos a las 12 del día, sí, claramente se nos marcó una diferencia, sobre todo en la que hicimos 3 pasadas de calcio, que tenía menor, mucho menor y significativamente menor incidencia de locelosis respecto a los no tratados. ¿Ok? Y en cuanto a severidad, ¿ya? ¿Qué es lo que estaba marcando? Que aquí partimos con una severidad un poco menor en general, pero sí los tratamientos marcaron menos severidad respecto al testigo a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, aquí sin diferencia estadística, pero la marcaron, ¿ya? En forma visual.
y a las 12 del día también hubo menos incidencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos mostró esto? Que las aplicaciones de calcio sí pueden ayudar, o sea, sí hacen su pega a nivel de integridad de la membrana. ¿Y qué es lo que están haciendo? Permitir que la segmentación entre célula y célula se mantenga y esto le dé un cierto grado como de elasticidad y por lo tanto que frente a un golpe no reaccione rompiéndose inmediatamente, sino que pueda tener, ir y volver la célula, ¿ya? Y no romperse inmediatamente. ¿Ok? Aquí son el maestro que hicimos también, no solo en naranjo, lo hicimos también en limonero, también por 2 temporadas, pero mostrarles aquí una temporada de resultados. Aquí sí nos fuimos al chancho, había 100% de humedad, entramos a las 9 de la mañana, o sea, si ustedes miran la foto, esto era neblina. Ah, Aquí era el extremo, con 4 grados Celsius. Después a las 10 y media de la mañana, 78% y 67, con 9 y 12 grados. Y aquí miren las firmezas de cáscara. Estamos hablando, en el caso del limón, es otra cosa muy alta. Entonces, claramente iban bajando a la medida en que teníamos menos humedad. Pero la pregunta es, ¿cuánto? ¿No? Porque con 9, o sea, en naranjo teníamos 7. Aquí entramos con 9, es a la que estábamos a las 12 del día, o es muy alto. Entonces, por eso le digo que es súper relativo, dependiendo de la especie, de la variedad, del momento, de la condición, de la temperatura, de la humedad relativa, cuánto marque. Bueno, incidencia, ¿qué es lo que vimos? 9 de la mañana, 100% medioambiental, o sea, cero posibilidad de tener un resultado. Claramente, ahí casi el 70% de la fruta estaba con aloe-celosis. Ya a las 10 de la mañana, 10 y media, aquí tuvimos una tendencia a tener menos incidencia de aloe-celosis y acá la tenemos a las 12 del día. Acá tuvimos un fenómeno y dice, pero ¿cómo? ¿Tuviste más aloe-celosis más que las 10 de la mañana? Porque aquí los cosecheros se nos relajaron y empezaron a sacar fruta. Claro, entonces fueron un poquito menos cuidadosos. Ahí está la tendencia, pero no nos marcó como queríamos porque claramente se nos fueron al chancho. Y en cuanto a severidad, que era también lo que nos interesaba, a las 9 de la mañana daba lo mismo, no, era súper parecido todo, pero si se fijan, sí nos marcó que tenía menos incidencia y menos severidad, en este caso específico, Huerto de Limonero, con las aplicaciones que hicimos. Acá no nos marcó estadístico, pero sí, claramente de nuevo las aplicaciones, sobre todo las del calcio solito, ahí tendieron a ser mejores y a reducir la severidad. De hecho, los niveles están mucho más bajos que los otros. ¿Ya? Entonces también tuvimos una tendencia y en las dos temporadas. Entonces la pregunta es, ¿cuándo aplicamos el calcio? ¿Ya? El calcio, para que un fruto lo absorba, se tiene que aplicar en estadios tempranos de desarrollo del fruto, ¿ya? Ya sea foliar o vía suelo. ¿Por qué? Porque si es vía suelo, el calcio, yo la clase pasada le contaba, sube por lo que se llama flujo de masa. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber evapotranspiración, ¿ok? Tiene que haber estomas abiertos, tiene que haber temperatura, que la planta esté tomando agua y subiéndola, porque sube con ese flujo de agua que viene desde la raíz. Así se mueve el calcio hacia la parte aérea, si es que yo lo aplico a nivel de suelo. Entonces, claro, alguien me dirá, pero se va a las hojas. Sí, pero también se va al fruto. ¿Por qué? Porque los frutos en estadios tempranos, tienen estomas, al igual que las hojas. Aquí les presento, estos son estomas de fruto. Este es un trabajo que hicimos con la profesora Claudia Bonomelli et al. Yo estoy dentro del et al, de los otros autores. Entonces, lo hicimos en naranjo Fukumoto, ¿ok? Si no me equivoco. Y que ustedes pueden ver, aquí, plena flor fue el 15 de octubre y aquí tenemos, fuimos sacando fotitos el 15 de noviembre, el 1 de diciembre, el 21 de diciembre, el 25 de enero. ¿Y qué es lo que está mostrando esto? Bueno, que a la medida que el fruto se va desarrollando, tenemos en un principio unos estomas muy bonitos, miren, aquí teníamos estomas lindos, preciosos, abiertos y aquí estomas levemente ocluidos. Pero ¿qué es lo que vamos mostrando? Que a medida que el fruto se va desarrollando, miren cómo va cambiando la superficie del fruto y miren la cantidad de compuestos cerosos que puede ir, eh, van taponeando los estomas, ¿ya? Miren acá, estos estaban completamente, ya, las otras fotos no están acá, pero estaban totalmente ocluidos. Entonces,
Cuando están los estomas, así como este, y miren, 15 de noviembre, completamente abierto, sin ninguna limitación, ya que esto fue justo post cuaja, o sea, cuando empezó la cuaja, transpira. Y ese calcio que viene con el agüita desde las raíces se puede ir al fruto y se distribuye. Entonces tenemos que tener flujo activo, tenemos que tener crecimiento vegetativo temprano para que pueda subir ese calcio. Y si lo aplico foliar, la misma cosa, porque tengo estomas completamente abiertos, hay microfisuras que están por ahí, que también pueden entrar, pero después ya se empieza a formar la cera dentro, por sobre el fruto y ya se empieza a sellar. Entonces, por eso, cuando alguien pregunta cuál es la mejor época para aplicar calcio, para que se distribuya y vaya a los frutos, con los calcios que hoy día comercialmente tenemos, es idealmente terminando la floración y empezar con las aplicaciones de calcio. Cada 15 días, 2 o 3 veces, eso ya, ahí lo vamos a conversar después con el profe, las posibilidades y los tipos de productos que uno puede aplicar. Pero esa es la clave por esto mismo, porque se puede mover hacia el fruto. ¿Ya? Entonces, ahí está, calcio post cuaja, ¿y eso para qué? Para ayudar a estos desórdenes, en este caso que es el tema de la olocelosis. Y by the way, ayuda para qué otra cosa, para el segundo desorden que es el crisis, ¿cierto? Hacemos un break, son 7:45. Ok. Ya, 5 minutos. Bien, el creasing. ¿Qué es el creasing? No es nada más y nada menos que envió mi video ahorita en redes sociales. Son estas grietas, ¿cierto? En la parte blanca, en el albedo, que se manifiestan hacia afuera, hacia el flavedo. ¿Ok? ¿Por qué se producen estas grietas? ¿Ya? Puede que uno no las vea por fuera, pero sí pueden estar en el flavedo, ¿ya? Y igual es un problema. Porque se produce una ruptura, tal como se ve aquí, porque las células empiezan a perder, se empieza a perder la integridad de las membranas, ¿ok? Aquí las celulitas, como les mostré, tienen celulosa, tienen azúcares, ¿ya? Distintos compuestos, pectinas, que las mantienen unidas una con otra célula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, ¿cierto? Todas estas celulitas que están acá se empiezan a romper, estas que están aquí a nivel de la parte blanca del flavedo. Entonces, ¿qué es lo que...? Y bueno, en estado severo podemos llegar a tener esos como ya le digo yo, cerebritos, ¿ya? Con una ruptura completa y total. Si me dan, perdón, un segundo, no me quiero quedar sin batería. Ley de Murphy. Yo jamás enrollo los cargadores y ahora estaba enrollado entero y no se podía desenrollar. Perdón. Como les decía, se producen estas grietas, esta separación a nivel de células. Eso es el creasing. ¿Por qué? Porque empiezan ciertas enzimas, ¿ya? A degradar esto. ¿Ok? Entonces el creasing normalmente es detectable en la madurez o post-quiebre de color. Ahí uno lo ve detectable, ¿ok? Y tiende a aumentar en la medida que el fruto va madurando. Pero, como dice acá, el inicio anatómico del creasing, de estas grietas, ya es perceptible desde finales de la floración. Imagínense, o sea, cuando está cuajando, ya se empiezan a desarrollar estas microgrietas porque quedó mal o hubo problemas de segmentación y hubo enzimas que empezaron a trabajar y degradaron. Lo que pasa es que queda microscópicamente ahí. Ya, el fruto sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Después yo le doy las condicionantes para que se exprese, que es muy distinto. Pero esta cosa venía desde estados iniciales. ¿Ok? Entonces, claro, aquí tengo unas gráficas, perdón, son antiguas, pero fueron los primeros trabajos que nosotros hicimos de creasing y aquí muestra cómo el creasing puede evolucionar así rápidamente en el tiempo, en la fruta. O sea, podemos pasar de tener fruta con 5% hasta tener fruta prácticamente toda con creasing. Esto eran prospecciones que nosotros hacíamos
Cuando recién empezamos a trabajar en la universidad fuerte con cítricos, distintas, si se fijan, son variedades antiguas, pero en distintas zonas y todas con el mismo comportamiento que el crising, si viene en estado incipiente y si yo le doy una condicionante va a aumentar. O sea, eso es así, ¿ya? Aquí tenemos de distintas fechas, pero da exactamente lo mismo, siempre va a incrementar. Lento primero y después ya es exponencial con el paso del tiempo. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? La tasa de crisis en naranjas, por ejemplo, está relacionada, y no solo en naranja, con cambios en la firmeza, ¿ya? Siendo la pérdida de firmeza asociada con el destructuramiento y pérdida de la adhesión de las paredes entre las células, seguido de la degradación de las pectinas, que son estos compuestos que están pegando, por decir así, una célula con otra a través de las paredes celulares. Entonces, cambio de la firmeza. ¿Qué es lo que pasa cuando un fruto ya va madurando? Va perdiendo firmeza. Y eso es una condicionante de que aparezca, ¿ya? Este crising que estaba ahí guardadito, ¿ya? Entonces se exprese. A mayor grosor y dureza de cáscara, menor riesgo de agrietamiento del fruto, de que esto se exprese, porque podría haber venido de estados tempranos. Entonces, ¿ya? En general, el crising se limita a la fruta con una corteza un poquito más delgada, o sea, también se va a notar y va a expresar más mientras más delgado sea. O sea, firme y gruesa la cáscara, menos expresión de crising. Sea más delgada y más blanda, puede haber mayor expresión. ¿Ok? Aquí ¿Qué? tienen, ¿sí? ¿No? Ya. Aquí tienen, por ejemplo, esto es un trabajo del año 2014 en naranjo, cambios en la dureza de la cáscara, aquí arriba, y de la rigidez de la cáscara, acá abajo, y ustedes tienen en blanco fruta que no presenta crising, sana, saludable, ¿ya? Y en coloreado la fruta con crising, variedad, la de aquí es la Washington Navel y la de aquí es Navelina. Entonces, se ven los dos casos que la fruta que está sana presenta mayor dureza de cáscara versus la que tiene crising. O sea, eso es así. Y en el caso de la rigidez, con rigidez en la cáscara, exactamente lo mismo. O sea, la fruta sana tiende a ser una cáscara un poco más rígida que la fruta que está con crising. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que yo tengo que hacer algo para que la cáscara sea más rígida, más dura. ¿Ya? Tengo que hacer algún tipo de tratamiento. También la carga es otro factor. La carga normalmente, la alta carga, perdón, es más propensa a la incidencia de crising. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mientras más fruta hay, la fruta tiende a tener una cascarita más delgada. Y dijimos recién que cáscara más delgada, mayor expresión de este desorden. Entonces, en general, la incidencia de crising es mayor en frutas más pequeñas con cáscaras más delgadas que en frutas más grandes con cáscaras más gruesas. Genética. Hay variedades que tienen más crising que otras. Eso es así. Por ejemplo, variedades antiguas como la navelina se llenaban de crising y por eso tuvimos que sacarlas de nuestra paleta varietal. ¿Ok? O tenemos que en general selecciones de principio y mediados de temporada tienen una incidencia de crising significativamente mayor que selecciones o variedades que yo las coseche de mediados hasta fines de temporada. Por ejemplo, una naranja Late. La Late es dura, durísima, se cosecha tardía porque es una naranja que tiene que pasar el invierno arriba del árbol. Entonces, mucho más dura, menos propensa a que yo encuentre este desorden comparado, por ejemplo, con una variedad más tempranera. ¿Qué más? Frutos con mayor exposición a la luz presentan menor incidencia del crising en comparación con fruta sombreada. Del mismo modo, para el caso de la temperatura, al igual que con la luz, se observa relación negativa con el desorden. Si uno ve el arbolito, puede ver fruta sana y la da vuelta y la parte sombreada se puede ver con crising. Si me voy al interior del árbol, lo sombreado, se ve más incidencia de crising. ¿Por qué? Porque al igual que hablé de la oleocelosis, que tiene que ver con estructuración a nivel de células, de paredes celulares, esto es rompimiento. Lo otro, claro, se rompía la glándula de aceite, pero acá se rompen las células en sí y por eso se abre. Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a segmentar? Tengo los enlaces de calcio ahí donde están las pectinas y eso hace que sea más rígido, más segmentado y que se rompa menos. Cuando yo tengo luz, llega luz, sol,
¿Qué es lo que pasa? En estados tempranos de desarrollo, aquí habían estomas, si se recuerdan. Si hay luz, radiación, hay más temperatura, mayor transpiración. Y el calcio, ¿a dónde se va? A los lugares donde hay transpiración. Y si uno mide el calcio acá, donde no hay crising versus donde hay crising, va a encontrar que hay una diferencia. Eso lo medimos hace muchos años con la Claudia Bonomelli. Y por eso hacia los lados sombríos, que transpiran menos, tiende a haber una menor concentración de calcio que los lados donde sí llega el sol. Y lo mismo pasa al interior del árbol. Transpira menos la planta, hay menos temperatura que en el exterior. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando uno dice hay que aplicar calcio, por ejemplo, para reducir la incidencia, porque después se puede expresar igual, claro, pero háganlo en plantas que estén bien podadas, abiertas, que puedan estar transpirando, porque ¿qué saco yo con estar aplicando calcio si tengo una planta completa y absolutamente sombría? Necesito que se mueva, necesito que evapotranspire, para eso necesito meter temperatura, luz, ¿ya? Para que haya funcionamiento de estomas. Eso es una cosa. ¿Y cuándo? El mismo que les dije recién, post-cuaja. Ese calcio me ayuda en esta integración. Y ojalá terminando la floración empezar, porque acuérdense que se empieza a gatillar súper temprano estas microgrietas. Segundo, rigidez de cáscara. ¿Con qué hago una cáscara más rígida? Con el famoso ácido giberélico, porque el ácido giberélico bloquea enzimas pectolíticas, ¿ya? Glucosidasas que me van degradando, ¿ya? Y que van haciendo que se manifieste esta gran grieta. Entonces, el giberélico va bloqueando, bloqueando, bloqueando y impidiendo que esto se vaya abriendo. Claro, llega un momento en que ya no puede hacer nada más y aparece. Pero eso es lo que hace el ácido giberélico, ¿ok? Entonces aquí les muestro cuando nosotros recién empezamos a trabajar con giberélico, no, aquellos años, ¿ya? Eh, Solamente quiero que vean las magnitudes de los números. Testigos sin aplicación, ya aquí cuando empezábamos temprano realmente da lo mismo. Aquí aplicaciones que se hicieron en enero, en marzo, en abril. Aquí el testigo, si cosechamos súper temprano, esta variedad se cosechaba en junio, pero fuimos a sacar fruta en mayo y la verdad es que no había ninguna diferencia. Pero ya cuando nos fuimos a la fecha de cosecha normal, el testigo sin aplicación presentaba casi un 60% de la fruta con crisis. Cuando vimos con las aplicaciones, teníamos niveles bastante bajos, 15, 12 y 19. ¿Ok? Entonces, vimos que las aplicaciones de giberélico realmente estaban haciendo su función. Pero si se fijan, nosotros dejamos fruta para agosto, o sea, nos pasamos 2 o 3 meses más, y ahí da lo mismo la aplicación de giberélico que habíamos hecho porque ya pierde el efecto con el tiempo. ¿Ok? Entonces, esto era para mostrarle un poco lo que es la efectividad. ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos giberélico? Sí. ¿Cuándo? El giberélico para crising se aplica temprano a inicios de la fase 2 de crecimiento del fruto. ¿Ok? Pero, Carla, que me diga, pero usted está mostrando que si yo dejo la fruta hasta más tarde, el efecto se pierde. ¿Por qué no aplico más tarde? Mientras más tarde ustedes apliquen, claramente van a tener un mayor efecto, ¿ya? Y la fruta va a quedar dura, una roca. Pero el problema, ¿se acuerdan el giberélico qué es lo que hace, amigo de los verdes? Por lo tanto, mientras más retrasen la aplicación de giberélico buscando integridad de cáscara, más verde les va a quedar la fruta. Por eso usamos como fecha de referencia temprano al inicio de la fase 2 de desarrollo del fruto cuando empieza el crecimiento exponencial. Esa es la mejor fecha en relación precio-calidad. En el fondo es que me hace el efecto para reducir esta expresión del crising y a la vez no me afecta la coloración de la fruta. Entonces, por un lado, puedo manejar mi huerto con aplicaciones de calcio para mejorar estas integridades de membrana y por otro lado aplico un giberélico para mantener esta rigidez de las membranas celulares y que la expresión sea lo menos posible. ¿Por qué aparece el crising? ¿Qué hace que se exprese? Principales factores, principales factores que hacen que se exprese el crising son fluctuaciones hídricas. ¿Qué quiere decir eso? Sobre todo a fines de la etapa 2 de crecimiento del fruto, inicios de la etapa 3, que me quede sin agua, un estrés hídrico y que después vuelva a dar el agua. Esas fluctuaciones de esa manera
son gatillantes porque en el fondo estoy jugando con la elasticidad de las membranas. Entonces, si no tengo agua, se contraen, con agua se estiran. Entonces, si hago ese juego, el creasing se expresa. ¿Ok? Entonces, hay que tener bastante cuidado con los temas hídricos de no dar golpes de agua o no secarlo mucho y después volver a dar agua. Como les digo, sobre todo fines de la fase 2, inicios de la fase 3 de desarrollo. Son los periodos críticos que por falta de agua se expresa el creasing en mayor cantidad. ¿Ok? Tengo unas preguntas en el chat. Dice, perdón, ¿en naranjos es más importante la óleo o el creasing? A ver, es que pueden haber las dos, ¿ya? Se pueden expresar los dos, porque el creasing se van rompiendo entre las células, se empiezan a separar entre ellas. Lo otro es de la célula misma, de las glándulas de aceite que contiene, ¿ya? Entonces puedes tener las dos cosas. Me dicen, si la cáscara dura aumenta la oleocelosis. No necesariamente. ¿Por qué? Porque yo necesito una cosa es rigidez y la otra es o sea, elasticidad en el fondo. Puede estar muy dura, pero a la vez ser elástica, que son conceptos distintos, ¿ya? Y eso se puede dar y puedo tener una super cáscara que yo le apliqué giberélico y que tenga menos oleocelosis. El tema está, claro, que no se me ocurra cosecharla con una humedad muy alta, porque ahí sí que la mezcla no va a ser la buena, pero es una cáscara que debiera aguantarme un poquito más. Dicen, ¿el creasing aumenta en post cosecha? Absolutamente. ¿Aumenta en viaje? Sí. No tanto como aumenta en la planta en forma natural. Por lo tanto, las cosas que se puede hacer es que cuando empieza a aparecer ya cosechar, porque como le digo, el incremento en la planta ocurre a una mayor tasa que el incremento que ocurre en guarda. ¿Ya? Eso sí está estudiado y tenemos números que así lo demuestran. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes ven que puede haber, lo mejor es empezar a cosechar. Bien, otro desorden es el bufado, muy similar a lo que es el creasing, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tiene que ver con rupturas celulares. La diferencia está que la ruptura celular se produce entre lo que es la pulpa y la cáscara. Aquí se produce la ruptura. El creasing es a nivel de la partecita blanca, digamos, del alvedo, pero esto es el alvedo, pero en la zona de unión con la pulpa. Y es un desorden muy típico de mandarinas, sobre todo de las clementinas. Entonces, degradación de esta capa, desde la capa más interna, más profunda, de la cáscara, de la parte interior del albedo, que va con esto. ¿Ok? Causas. Se asocian con diferencia en la regulación de intercambio hídrico. Lo mismo, el mismo tipo de mecanismo. Esta fluctuación hídrica que pasa por un periodo de estrés hídrico y después vuelvo a dar el agua. Estas cosas que en el fondo jueguen las células, se contraen, se estiran, se contraen, se estiran, son gatillantes de este tipo de desórdenes, ¿ya? De modo que niveles, como dice aquí, de alta humedad relativa, altas temperaturas, en quiebre de color, incrementan el desarrollo e intensidad del bufado. O sea, todos estos cambios hídricos no le hacen bien. O que esté muy seco el ambiente y yo doy golpes hídricos fuertes, también son gatillantes, ¿ya? Agustí propone que la humedad relativa sería el principal factor responsable de la aparición del bufado, especialmente en la última fase de desarrollo del fruto, ¿ya? Elevados valores de humedad relativa con alta temperatura en otoño podría ser una condicionante. Nosotros no tenemos esta condición tan marcada, así que no es por ese lado de juego de humedad relativa, no es tanto nuestro caso. En nuestro caso son principalmente a nivel de riego, ese tipo de fluctuaciones hídricas que generan estos desórdenes. Bueno, ahí lo tienen sin nada, ahí ya está empezando, por ejemplo, y aquí ya tenemos un fruto completamente bufado. ¿Qué hacemos? Lo mismo que el creasing, no me sirven exactamente las mismas cosas. Estructurar con calcio, siempre tener una buena estructuración y la aplicación de ácido giberélico temprano en inicio de fase 2 también es una muy buena opción. Y en el caso de las clementinas, cosechar a tiempo. La clementina, entre más la voy dejando en el árbol, esa, entre comillas, sobremadurez, esperando color, por ejemplo, es muy favorecedora de la aparición de bufado, ¿ya?
Esos son como los desórdenes, yo diría, más relevantes que nosotros podemos encontrar en los cítricos. Existen otras cosas, por ejemplo, la granulación. Que la granulación es que se seca la, la pulpa en el fondo, el jugo. A ver, lo correcto es decir que el jugo se gelifica, ¿ok? No se seca. No es que pierda jugo. Por ejemplo, si ustedes ven la fruta cuando hiela, la fruta helada, si uno la parte, puede estar seca. Pero eso fue porque perdió agua. En el caso de la granulación, cambia de estado de líquido a gel. Esa es la diferencia que tenemos ya con que se seque. ¿Ok? ¿Por qué se produce esto? Bueno, es un tema de aumento de la tasa respiratoria en el interior del fruto, actividad de ciertas enzimas que tenemos dentro del fruto, que lo que están haciendo es aumentar el contenido de pectinas y hemicelulosas en el jugo, ¿ya? En el fondo, pues da esa sensación como que está, un jugo pasó a ser pasto, ¿ya? Eso ocurre normalmente. Los mecanismos por los cuales ocurre esto en forma espontánea todavía no están claros. Se asocia a ciertas cosas, pero no está claro por qué en algunos momentos sí, en otros no. Por ejemplo, se ha visto que hay mayor cantidad de granulación cuando se usan portainjertos vigorosos, ¿ya? Pero no es, no es que se dé siempre, pero sí se ha visto una cierta asociación. Tamaño de frutos, frutas más grandes, ¿ya? De árboles vigorosos también tienden a dar un poquito más de granulación. Y fruta ahí puse tardía, pero no es que de cosecha tardía, sino que yo la deje colgada mucho tiempo en el árbol, también puede presentar. Y varietal, por ejemplo, las ley tienden muchas veces a ser o a desarrollar un poquito más de este desorden que otras variedades, ¿ok? Pero insisto, no es algo que esté claro cuál es el mecanismo por el cual se gatilla de repente esta actividad enzimática que hace que el jugo pase a este estado de gelificación. Afortunadamente, esto si uno ve que empieza, saca la fruta y la verdad es que ya sacándola la evolución es muy lenta. En cambio, si la dejo en el árbol, eso sí puede aumentar mucho más rápido, como el crising. O sea, en árbol aumenta mucho más que si yo saco la fruta y la embalo, ¿ya? Bueno, hasta aquí lo muestro un poquito cómo va aumentando en los días, en el fondo, la incidencia de granulación en el tiempo, ¿ya? Distintas fechas de cosecha y después a los 37, 67 y 97 días podemos ver cómo se va siempre incrementando esto en la variedad, por ejemplo, el Late. ¿Ya? Profe, consulta. Sí. ¿Se puede ver granulación por daño de helada? A ver, uno le dice granulación, pero no es la misma forma de cómo se produce, ¿ya? Se le llama muchas veces granulación, pero es pérdida de jugo, o sea, la pulpa se seca. Eso es por helada. Se seca, perdió agua. En cambio, la granulación como desorden es un cambio de estado. Tiene la misma agua, pero se gelificó, que es distinto. Pero sí se le llama comúnmente que la fruta se granuló debido a la helada, pero el concepto tiene esa diferencia. Ok, gracias. Ya. Limón igual peteca. ¿Ya? Ah, perdón. Javier, dime. No, profesora, una pregunta. Como vimos, el caso de lluvia igual a frenar, no sé, un poco el bufado, el creasing, la oleocelosis. ¿Pasa lo mismo en el caso de la granulación? Yo sé que ahí no hay una causa como directa asociada, se ha visto, como dice usted, en algunos portainjertos, en árboles más vigorosos, etcétera, pero ¿es una ayuda la aplicación de calcio para la granulación? Mira, yo no he encontrado particularmente ningún trabajo que lo asocie así directo. Yo tampoco he hecho nada, o no me tocó medir, digamos, cuando tuve los otros desórdenes, no medimos en ese caso. Yo me atrevería a decir, probablemente que no hay mucha relación No. por las enzimas que trabajan. No lo puedo asegurar, porque no lo he medido, y tampoco he visto evidencia,
¿ya? Pero yo tendería a pensar que como son otro tipo de enzima, a lo mejor no. Ya, gracias. Ya, peteca. A ver, la peteca es la cosa más extraña que puede existir dentro de los desórdenes fisiológicos. La peteca en algún momento, estoy hablando hace 25 años atrás, 20 años atrás, era un tema el limonero. eh, pero hoy día la verdad es que no es un tema tan relevante. De hecho, muchos de los huertos que eran petequeros dejaron de serlo porque se empezaron a hacer ciertos manejos, ¿ya? ¿Qué es la peteca? Esto, ¿cierto? Para quienes no la conocen, se la presento. Es solo limón, son esta especie de se hunde la cáscara porque hay una conformación de tipo como corchosa a nivel del alveolo. Entonces, cuando ya es un poquito más severo, se manifiesta como este hundimiento, ¿ya? Y es netamente estético, no pasa nada con lo que es la calidad interna. Claro que esta cosa no la compra nadie, pues sí es muy horrible ver los limones con peteca, ¿ya? Entonces aquí está más suave, se alcanza a ver, y aquí está en estado más severo, ¿ok? ¿Qué se sabe de la peteca, que es la cosa más extraña? Que esas partes donde se ven como conchosas, si uno, eso sí hicimos análisis, son acumulaciones de compuestos cálcicos tóxicos, ¿ya? Se forman unos oxalatos de calcio ahí y son los puntos. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré un corte del fruto y le dije tienen haces vasculares, por aquí llega y se irriga, llegan los compuestos al fruto? Bueno, justo en esos puntos donde terminan es donde se pueden encontrar estos compuestos cálcicos, ¿ya? Estos cristales, y que forman esa conformación corchosa, ¿ok? ¿Cuándo se ha visto o se asocia más la peteca? Por ejemplo, en condiciones de baja temperatura y alta humedad antes de cosecha. Pero alguien me dirá, ya, pero eso es súper normal. Sí, pero se veía que eran un poquito más condicionantes para la aparición si yo comparaba un huerto con otro, ¿ya? Y está descrito en algunos papers así. Se ha asociado a productos aplicados post cosecha, principalmente ceras, excesos de cera. Hoy día se trabaja con súper buenas ceras, así que eso ya no es un tema. Y también hay referencias de que aparecía más peteca por mala ventilación en almacenaje y manejo brusco en la fruta, yo no me le creo, pero están los papers. Yo no sé qué tenga que ver con la aparición de peteca. Entonces, como les decía, fue un tema en los limoneros y esto empezó a desaparecer con el tiempo. No fue un tema. Este año hubo algo de peteca. ¿Y por qué desapareció? Aunque ustedes no lo crean, por aplicaciones de calcio. Se empezaron a hacer aplicaciones de calcio mucho más tempranas, ¿ok? Al fruto, eh, más cercana a cuaja, al igual que los cítricos dulces, y eso redujo significativamente la aparición. Al parecer, porque no está claro, aplicaciones más tardías tenían que ver con una mala distribución y estos aglomeramientos de estos cristales cálcicos que, como les mira, ahí se estaban formando, que justo donde terminaban los puntitos estos de los haces vasculares. Es una cosa bastante rara. Yo siempre cuento la anécdota. Cuando yo me fui a estudiar, a hacer mi máster en citricultura, estoy hablando ya hace 26 años, uy, se me cayó el viejazo, hace 26 años, era un tema acá, pues entonces yo allá le decía a los profes cuando estábamos pasando eso en el fisiología de la peteca, y ¿la qué? Peteca, no, si no es un tema, pero ¿cómo no va a ser un tema la peteca? Claro, la zona donde ellos tenían principalmente los limones, Murcia y alrededores, son zonas con unos contenidos de carbonato de calcio en suelo tremendamente altos. Y al parecer eso hacía que no se manifestara, había siempre un buen nivel de calcio, entonces no era un tema. Y en Chile sí lo teníamos. Hoy día con las aplicaciones se ha reducido considerablemente. ¿Por qué este año apareció en algunos huertos? Tenemos nuestras hipótesis, al igual que el crising. Si ustedes se han dado cuenta, el crising este año estuvo o ha estado bastante presente en la fruta, sobre todo al inicio de temporada hubo muchísimo crising. La hipótesis que tenemos, que hemos manejado, es que estreses hídricos no causados por falta de riego, sino que por sequía fisiológica de la planta. ¿Qué quiere decir eso? Eh,
hubo periodos de alta temperatura con muy baja humedad relativa que impidió, y no un día, sino que varios días. No sé si recuerdan que en noviembre pasado tuvimos un fenómeno así y en febrero también se repitió. ¿Y eso qué provoca? Que la planta no pueda tomar agua. O toma, pero por un periodo muy cortito durante el día. Por lo tanto, eso es como que estoy, entre comillas, induciendo un sequía o estrés hídrico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Que al parecer, cuando ocurrió esto en noviembre, cuando la planta estaba tomando, estaba transpirando y todo, y se vio enfrentado a esta sequía fisiológica, probablemente no hubo la mejor translocación de calcio en ese momento. Esa es nuestra hipótesis, ¿ya? Ojalá sea cierta. Pero es la única razón que veo, dado el año, ¿ya? Y la única explicación además que le encontramos al tema del crisis. Bien, y por último, otra cosa que podemos encontrar, el splitting famoso o Profe, rajado de fruto. Dígame. me quedo dando vuelta a lo que dijo de España. En suelos aquí ricos en calcio, como Valle, por ejemplo, la cuarta región, Ujú. eh, debiera ser más o menos común esto. Menos, debería ser menos común. ¿Y eso por qué? Porque, a ver, menos común si es que ese calcio lo está aprovechando la planta. Perdón, me faltó ese pequeño detalle. Claro, porque en la medida que si ese calcio lo puede tomar y lo aprovecha, debería ser menos. Si no, no. Es porque, a ver, toma calcio, estructura paredes. Cuando no tiene calcio suficiente, que es lo que hemos visto, ¿ya? Y que hay por ahí algunas evidencias, o cuando lo toma muy tarde, ¿ya? Ahí se empieza a producir estas formas de calcio cristalizado que son las que provocan estos como taponamientos, estas cosas. Entonces, se supone que donde hay calcio disponible, tomable, lo podría tomar en estados tempranos. Esa sería como la explicación. Insisto, así, evidencia clara, que lo explique tan así, han sido recopilaciones de distintas investigaciones que llevan como a armar la explicación, porque es el Y ahí resorte más. los niveles foliares, o sea, uno debería medir más o menos qué niveles foliares uno debería tener, o mide el fruto también, la cantidad de calcio. ¿Cómo saber si uno está más o menos bien? Ahí voy a pedir ayuda. Déjame ver si está el profe. Los niveles de calcio de hoja se los voy a pedir me van a perdonar. Si hay algo que yo no me aprendo en la vida son los niveles, me sé los de nitrógeno, NPK, hasta ahí llego. A ver, ojo, los niveles de calcio en fruto no hay estándares definidos. Puedo decir si tiene más o menos. ¿Por qué? Porque las formas de medir calcio son distintas. Y ahí entramos con el famoso calcio ligado, calcio suelto, porque lo que pasa es que el calcio, dependiendo de la forma que lo mida, es la forma que está actuando. Entonces, no hay parámetros exactos de calcio en fruto y relacionado con el tipo de calcio que debe estar. Eso es la respuesta, ¿ya? Por lo tanto, si alguien le dice tiene que tener 100 en el fruto, dúdenlo. Puede ser 100 total, pero eso tiene que estar dividido en calcios que realmente formen estructura y no que sea calcio mensajero. No sé si me explico, ¿ya? Entonces, por eso números exactos de forma de calcio en fruto no hay. ¿Ya? Lo mismo que el famoso Viterpito, todas esas cosas de calcio, ¿ya? No, porque son calcios que están actuando y calcios que son mensajeros. Profesor, nivel de calcio en hoja, aquí encontramos al profesor. Calcio en hoja, peteca. Estoy hablando de peteca, aplicaciones de calcio. Entonces me preguntan qué niveles de calcio uno debería manejar. Cercano al 5% foliar. ¿Escucharon? Cercano al 5% foliar, Lo más cercano al 5%. lo más cercano al 5%. Muchas gracias. Ya. Me salvó el profe si no hubiese estado. ¿Está bien? Bien, y el último, el splitting o rajado del fruto. A ver, no, basta con verlo. ¿Por qué se produce esto? Es, como le decimos solo, el efecto Hulk.
si ustedes se fijan, generalmente está asociado a las partes más delgadas de la cáscara del fruto. ¿Y por dónde empieza? Generalmente por la zona que es estilar, ¿ya? Porque cuando no queda bien sellada esta zona es mucho más delgada y al haber fluctuaciones hídricas, en el fondo esto se empieza a rajar, ¿ya? Porque tenía menos agua y de repente tuvo más agua y es, como les digo, efecto Hulk y se produce la rajadura. También puede estar asociado aquí, por ejemplo, a creasing. Este es otro tipo de splitting, ¿ok? Que es por creasing, por esta, también, en el fondo están las grietas, vienen estas fluctuaciones y ya la grieta aflora hacia la parte de afuera. Aquí tenemos uno muy marcado de la zona estilar y aquí tenemos uno que es de tipo longitudinal. Todos ellos son tipos de splitting. El tema está claro, cuando hay splitting muchas veces viene asociado a pudrición de fruto y ahí empezamos con problemas, ¿ya? Aquí hay unas consultas. ¿Cuál es la causa que genera el pitting en mandarino o splitting? Splitting es la rajadura y el pitting son manchitas. Sí, perdón, la pregunta es mía, perdón que no puedo activar la cámara, no sé por qué. No, el pitting, las pintitas, lo que le llaman la pata ratón. Ya. A ver, Dicen que hay muchas causas, que puede ser la helada, que puede ser la lluvia, o sea, entonces no sé cuál es, a lo mejor es multicausa, pero no sé qué opinas tú, digamos. ya. Termino con esto y te lo contesto al Sí, tiro. Ya, gracias. entonces, la rajadura de fruto se produce porque, como le decía, por estas zonas que son más delgadas y por efecto de rehidratación se empieza a rajar y la rajadura puede llegar a atravesar el fruto. Medidas de prevención, bueno, las naranjas no tienen problema porque yo aplico para cerrar los ombligos y eso es suficiente. En el caso de las mandarinas, hay productores, hay gente que aplica también auxinas, la misma que se usa para cierre de ombligo, que la vamos a ver ya en las próximas clases, para sellar la parte estilar, que es esta. La verdad es que si uno saca la cuenta, y ese ejercicio lo hemos hecho, de cuánta fruta se pierde por rajado versus hacer la aplicación, siempre es más caro hacer la aplicación que la fruta que voy a descartar por rajado. Claro, a excepción que venga un año muy extraño, muchas fluctuaciones, me quede sin agua y después la doy, ya que esas son otras condicionantes, pero en estado normal sale más caro, como dicen, la vaina que el sable, ¿ok? Porque en general es poco. A excepción de variedades que tiendan a rajarse más, por ejemplo, hay unas sudafricanas que tienden a desarrollar un splitting mucho más severo, ¿ok? O que estoy con niveles nutricionales de, por ejemplo, nitrógeno bajo, potasio bajo, que hacen que tenga cáscaras muy delgaditas en general. Y ahí puedo ser más propenso a un splitting. Entonces hay que tener un equilibrio con los niveles de tener buen contenido de nitrógeno, porque eso también me hace que tenga una cascarita un poquito más gruesa y los rajados sean mucho menores. ¿Ok? Porque Bien, hay el quemado de sol, las zonas muy expuestas, fruta muy expuesta, se adelgaza la cáscara también, ¿no? las zonas más expuestas sufren el daño por la quemadura. Algunas veces ese daño no se expresa necesariamente como quemado, pero sí produce un adelgazamiento por una deshidratación, ¿ya? Y produce un aplanamiento en esa zona. ¿Ah? Y claro, y eso precisamente porque la radiación golpeó ahí y esas células empiezan prácticamente a morir, por decirlo así. Entonces son más delgaditos. Bien, pitting. Ahora, las manchas, a ver, uno es lo que llamamos el rind breakdown, que son lo que llamaban antiguamente la patita de rata, que era la típico de las naranjas, me acuerdo, las navelates, ese tipo de cosas que podía aparecer en otras también, que es un tipo, por decirlo así, de oleocelosis espontánea, ya, porque a veces la fruta estaba en el árbol y se producía sin necesidad de un golpe o alguna cosa. Eso se produce en forma natural, eso sí son por fluctuaciones hídricas ambientales principalmente que tienen que ver con el tema entre humedad relativa y temperatura. ¿Ah? Y variedades como las que le nombré eran muy susceptibles a eso. Esa es una causa. A nosotros por lo general no nos pasa eso porque no tenemos estas grandes fluctuaciones. ¿Ya?
¿Por qué más puede producirse mancha o pitting? Daño por helada. Eso sí, cuando la temperatura ya bajamos de 0 grados, dependiendo de la condición de la fruta, puede dañarla, puede haber ese pitting. ¿Ya? Y es bien, vamos a ver la próxima clase en el daño por helada, es bien marcado. Y ya después vienen algunos tipos de pitting por productos, que ya ahí ya escapa un poco depende del tipo de producto, pero también puede producir un tipo de mancha. Eso en la planta. Cuando estamos en post cosecha, puede aparecer un pitting y eso es por frío, no por helada, sino que por frío, porque temperaturas bajen más de lo que está recomendado para embalaje. Y como los cítricos son de cáscara sensible, sobre todo lo que son mandarinas, las mandarinas tienden a mancharse mucho más fácil que una naranja, por ejemplo, y aparecen estos pitting por frío en embalaje, en trayecto, digamos. Correcto. Ujú. Ya, pero si yo ya tengo en la cosecha, ya no debería aparecer más pitting debido a condiciones de huerto, digamos. El pitting que Exacto. aparece, pues, ya, ok, Sí, no debería aparecer más que eso. ya. No, perfecto. Muchas gracias. Bien, y con eso ahí terminamos el tema de los desórdenes. Damos por concluido ya todo el desarrollo de fruto, ¿ok? Yasmín les va a subir el resto de la clase, todo lo que faltaba, y con eso terminamos, ya vimos el proceso completo. Así que ahora van a estudiar, no, le voy a hacer prueba, ¿no? Porque ya nos vamos a meter de lleno a manejar la planta. Entonces vamos a ir viendo los factores condicionantes, todo lo que, cómo van influyendo suelo, clima y cómo vamos a ir manejando y lo vamos a hacer en el mismo orden en que empezamos a ver el desarrollo de los frutos, ¿ya? No vamos a ver solo fertilización, sino que vamos a ir por orden dentro de la temporada. ¿Con qué empezamos? Lo primero que hacemos en una temporada, por ejemplo, ya empezamos con la poda. Principio de poda, después qué es lo que hacemos, después seguimos con las aplicaciones, cuáles vamos haciendo, ¿ya? Y por qué las vamos a ir haciendo en los distintos momentos. Entonces, por eso fue el orden que le di al desarrollo del fruto, porque en ese mismo orden vamos a ir manejando durante la temporada. ¿Estamos? Profe, tengo una Dígame. consulta. Sí. ¿Qué información tiene usted respecto al uso de ácido giberélico en procesos de embalaje? ¿Esto sirve como extensión de vida post cosecha? Giberélico, no sé, no había escuchado. 2,4-D, o sea, usina sí, Ujú. pero giberélico no había tenido el placer. Ya, ok. Profe, Claro, y otra duda. En fruta que se le está manifestando la oleocelosis, ¿cree usted que la aplicación de cera en los procesos de embalaje en el fondo frene como el marcado de la oleo? ¿O hay alguna prueba de que la aplicación de cera frene un poco la oleocelosis? mira, de todo lo que yo he leído no he visto nada al respecto, ¿ya? Lo que sí hay aplicaciones de otros productos que frenan, pero no necesariamente la cera, son unos tipos de poliamina, unas cosas de ese estilo en post cosechas que la frenan, ¿ya? Es que el tema está que la mayor expresión no es en embalaje, la mayor expresión es post huerto. O sea, Mm, o sea, cuando se te embaló ya debiera estar expresada. A menos ok. que hayan cosechado hoy día y te estén embalando mañana en la mañana, y que eso lo veo, sería magnífico que embalaran tan rápido, ¿ya? Porque se demora, no es, claro, no es que a las 2 horas está expresada, pero sí 24, 48 horas uno ya podría notar las manchas, o sea, verlas Mm. bien, así muy marcadas. Pasa que en algunos procesos de embalaje, por ejemplo, una misma fruta o un mismo huerto, Ujú. de fruta que en el fondo llega y se embala enseguida, no se presenta, no se manifiesta tanto la oleocelosis como si fruta en el fondo que se embala de repente a 24 horas. Entonces me imaginaba yo que podía ser por la aplicación de cera, pero no. Bien. Solo he visto como en el fondo expresado que si se embala rápido y se aplica cera y se embala rápido la fruta, no se manifiesta tanto como si se embala, no sé, 24 horas después.
Mira, ¿por qué será que selláis la fruta, menor contacto con oxígeno, el aceite? Claro, yo lo pensaba por el tema que usted decía del oxígeno. Claro, por ese lado, lo único que se me ocurre, que claro, en el fondo al Mm. sellar, porque, a ver, si bien la cera no sella 100%, pero claro, te reduce el intercambio gaseoso con el exterior. Puede que sea por ahí, no lo tengo, la verdad es que no lo había notado, lo voy a considerar dentro de las revisiones bibliográficas, a ver que si existe algo al respecto. Ya, profe, gracias. ¿Mm? Bien, preguntas, consultas, dudas de lo que hemos visto hasta ahora, todo, no solamente hoy día. O está muy aburrido, o lo he explicado muy bien, o nadie entendió nada, son todas las opciones. Por mi parte encuentro que esta clase no hay duda. Bien, perfecto. Estamos, entonces, Profe, yo tengo una duda de la clase pasada. dime. Cuando usted menciona que la fruta en el árbol va en contraposición de la inducción de flor, ¿cuánto es tarde? O sea, tarde es, por ejemplo, que si tengo todavía fruta colgada y ya estoy como en época de inducción floral. Pero cuando, por ejemplo, en clementinas que terminas temprano cosecha y tienes tiempo para podar, y muchas veces hay temporadas que se queda fruta en las plantas, ¿cuánto es ese tiempo más o menos, lo máximo que uno como manejo podría tener fruta todavía colgada y no afectar el tema de la inducción? Pucha, ojalá entrar, o sea, terminar el otoño sin fruta. Eso sería lo ideal. Porque O sea, las otoño ahora, fines de julio, agosto. claro, o sea, por ejemplo, ahora, julio, si uno lo viera desde el punto de vista de la planta, julio no Claro, debiera tener fruta un árbol. Incluso antes, un poquito antes, no debiera tener. Pero sabemos que eso no es así. claro. Y por eso a ver, si uno lo dejara en estado natural, ese arbolito, todos serían, todos, así, menos serían las clementinas tempraneras, serían un poquito menos añeras, en forma natural. Claro, como nos manejamos, muchas veces uno dice, no, si el mío no es añero o es poquito, porque estamos haciendo manejos para eso, ¿ya? De una u otra forma. Pero claro, si uno fuera estricto, debería tener ya julio la planta desocupada, lista, con las reservas arriba, y eso sería el ideal. Cosa que no ocurre y comercialmente es imposible. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tengo la fruta, prepararla antes nomás, saber que tengo que manejar la inducción, darle comida para la inducción y también para la fruta que estoy colgada. Es la única manera. Ya, ya, profe, gracias. Bien, estamos. Un agrado, un gusto haber estado con ustedes hoy día. Así que el martes empezamos, si Dios quiere, con los manejos. Hasta luego, profe, Gracias. Muchas gracias. 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 Los voy a Muchas interrogar. gracias. Que tenga buena noche. Muchas Gracias. gracias. Los voy a interrogar. Ah. Ya.